Hola amigos, muy buen día, bienvenidos a Education. El día de hoy les voy a mostrar lo que es la conexión paso a paso de un motor reversible o comúnmente llamado inversión de giro del motor trifásico. Les voy a mostrar primeramente los elementos de potencia. En esta parte tenemos lo que es nuestro disyuntor trifásico, tenemos las tres líneas, tenemos un contactor magnético 1, que es el de la izquierda, y un contactor magnético 2, que es el de la derecha, y tenemos nuestro motor trifásico. Recordándoles que esto es la potencia porque aquí está nuestro voltaje trifásico que hace arrancar a, a nuestro motor. Acuérdense que este funciona con 220 de forma trifásica y les voy a mostrar también los elementos de control. Acuérdense que en el control pues tenemos solamente 110 voltios. Aquí en este caso pues viene incluido lo que es el neutro, entonces tenemos un centro de carga donde se va a proteger a nuestra línea. Tenemos lo que es un botón pulsador rojo, este va a ser normalmente cerrado, un botón pulsador verde normalmente abierto y un pulsador amarillo normalmente abierto. Y vamos a tener los tres elementos de visualización que son nuestras cargas, son nuestras lámparas, va a ser lámpara roja, lámpara verde y lámpara amarilla. ¿Ok? Bueno, pues vamos a explicar un poquito ya de la conexión. Entonces aquí tenemos nuestras tres líneas, tenemos el neutro, con la potencia, acuérdense, ahorita lo mencioné, van las tres líneas. Aquí en esta parte, en el contactor magnético 1, las tres líneas, línea 1 pasa aquí, es línea 2, la línea 2 que es nuestra negra, aquí pasa en nuestro primer contactor, aquí donde dice línea 2, y la línea 3 con la línea 3 de nuestro contactor magnético, de la conexión de donde se va a conectar. Y en el otro contactor, si ustedes verifican donde dice línea 1, ya entra en lo que es nuestra línea número 2. Y en la línea 2, pues entra en lo que es nuestra línea número 1. Y la línea 3 pasa a la línea 3. Acuérdense que cuando nosotros hacemos la inversión de un giro de un motor trifásico, pues solamente con invertir dos de las líneas se hace lo que es la inversión. Entonces lo que le va a pasar a nuestro motor trifásico, entonces cuando entre nuestro contactor magnético 1, pues van a entrar las tres líneas directas y nuestro motor trifásico va a hacer un giro hacia la derecha. Cuando entre nuestro contactor magnético 2, pues aquí las líneas van a estar invertidas, se hace una inversión de líneas, entonces nuestro motor trifásico, cuando se energice nuestro contactor magnético 2, va a hacer giro hacia lo que es la izquierda. Entonces así funciona nuestra potencia, solamente pues falta realizar lo que es el control. Aquí el botón pulsador verde lo que va a hacer es que se energice nuestro contactor magnético 1 para que haga ese giro, ¿ok? Se va a energizar la lámpara de color verde para indicar que se está girando hacia la derecha. Y vamos a incluir lo que es un botón pulsador amarillo que va a hacer que se energice nuestro contactor magnético 2 y haga nuestro giro hacia la izquierda y va a encender una lámpara amarilla. Si yo presiono el botón de stop, pues tendrá que encender una lámpara roja y las otras dos tendrán que estar apagadas. Indica que nuestro motor está desenergizado. Entonces, aquí lo que yo les quiero comentar también es que no se pueden no puedo cambiar el giro presionando cualquiera de los dos botones porque puedo crear un cortocircuito entre líneas. Es cierto, a lo mejor no estaría en el control, pero yo realmente en la fuerza sería el cortocircuito entre líneas, ¿ok? No pueden estar los dos contactores a la vez. Entonces tendremos que pasar por el botón de stop para hacer lo que es el cambio de giro. ¿Ok? Bueno, vamos a proceder a lo que es la conexión. Aquí tenemos nuestro circuito eléctrico. Ponemos nuestra línea dirigida al centro de carga. Habilitamos también lo que es el neutro. ¿Ok? Y luego hacemos la conexión de la línea a lo que es la primera terminal del botón de stop. La segunda terminal del botón de stop va a la primera del botón verde. La segunda del botón verde va al contacto normalmente cerrado de KM2. ¿Ok?
Y la otra terminal del contacto cerrado, que es esta que está aquí, va a ir conectado a lo que es A1. ¿Ok? Se hace la conexión a nuestro KM1. Es cierto, tenemos que usar el contacto cerrado de KM2 para que no pueda entrar lo que yo les había comentado y no se pueda generar lo que es un cortocircuito. Entonces ahora conectamos A2 a nuestro térmico, conectamos la otra del térmico a nuestro neutro y pasamos por lo que son los candados. Aquí vamos a hacer la retención con KM1, aquí está nuestro contacto normalmente abierto. Ok, y la otra del normalmente abierto pues va aquí entre la unión del botón y el contacto normalmente cerrado de KM2. Ok, aquí vamos a conectar lo que es nuestra lámpara verde y vamos a proceder a la siguiente conexión donde nos puenteamos hacia el botón amarillo la primera, la segunda va al cerrado de KM1, el otro cerrado de KM1 pues va a ir conectado a la 1 de KM2 y A2 va a ir al térmico, ok, y nuestro reloj de sobrecarga, la otra terminal iría al neutro, ok. Terminamos con los candados. Acuérdense que hay que terminar las líneas de esta forma y luego seguir con lo que son los candados para no confundirnos. Ahí tenemos el normalmente abierto. Uno del normalmente abierto, pues ahí vieron que iba a la primera del botón de amarillo. Y el otro pues va a la segunda del botón amarillo, ese es lo que es el enclavamiento. Y después conectamos nuestra lámpara amarilla. ¿Ok? Bueno, ya estamos terminando solamente esta última línea, pues la vamos a hacer directo, ya no tengo, aquí normalmente hay contactos auxiliares que se empotran aquí en los contactores y tenemos más que podemos conectar. En este caso pues yo ya no lo tengo, pero pues los incluí con simbología. Entonces ahí tenemos ya lo que son los contactos, una de KM1 y una de KM2. Bueno, entonces vamos a proceder a lo que es al funcionamiento de nuestro ejercicio. Ahí podemos prender lo que es nuestro disyuntor trifásico. Pues aquí no está la lámpara roja encendida, hay que prender lo que es el voltaje de la línea, que son 110 voltios. Entonces ahí empieza nuestra lámpara roja encendida, nuestro motor está apagado. Pues el botón de stop no hace nada, realmente pues está apagado el sistema. Aquí presionamos el botón verde y nuestro motor gira hacia la derecha. Lo que les comentaba, no pueden entrar, aquí está KM1, no puede entrar KM2 porque si no se genera un cortocircuito, no pueden estar los dos contactores a la vez. Entonces lo que me dice esta práctica es que yo presione el botón de stop y ahora sí poder hacer lo que es el cambio de giro. Entonces ahí vemos que entró ya KM2 y nuestro motor está girando hacia la izquierda. ¿Ok? Entran estas tres líneas, entran intercambiadas y hace lo que es el giro nuestro motor. Entonces aquí pues la lámpara roja, pues ustedes están viendo los contactos, eh, con que una entre pues hace que se apague nuestra lámpara roja. Bueno, espero que les haya gustado mi video y suscríbanse a mi canal y saludos.